los cuadros psicóticos tenemos aquí, por ejemplo, por encima de la flecha naranja, tenemos los trastornos esquizotípicos, que más que todo es una característica de personalidad, el trastorno psicótico breve, el trastorno esquizofreniforme, el trastorno de ideas delirantes, pero mucho más frecuente la esquizofrenia. Y también tenemos por debajo de la flecha trastornos psicóticos debido a otra afección médica que pueden surgir o conjuntamente con otra patología, por ejemplo, puede haber un trastorno psicótico asociado a una tirotoxicosis, puede haber un trastorno psicótico asociado a una toxicidad por medicamentos, o también el trastorno esquizoafectivo, que es una combinación de una esquizofrenia con un trastorno bipolar. Dentro de todo esto es fundamentalmente la esquizofrenia la que se presenta como la psicosis más frecuente, ¿no? Aproximadamente en el 1 por cada 100 personas tienen riesgo de sufrir esquizofrenia durante su vida. Acá les presento un caso de una paciente de 22 años que llega a consulta derivada por sus padres. La noche anterior esta chica había estado muy nerviosa, hablando en su habitación y había arrojado su celular por la ventana. Refirió a sus padres que su jefe había estado espiándola a través de un chip que le había colocado en el teléfono celular, pues quería observar su conducta para tener justificación para despedirla. Esta chica 3 meses antes había iniciado un nuevo trabajo que sus padres le habían conseguido. Sin embargo, iba a este trabajo con mucha resistencia. A la entrevista, la paciente refirió que desde que entró al nuevo trabajo, sus compañeros la hostilizaron. Notó que le hacían gestos y conversaban en voz baja refiriéndose a ella como una intrusa. Con el paso de los días, apenas llegaba a trabajar, escuchaba las voces de sus compañeros que la insultaban y se reían de ella, a pesar de que aún no había llegado ninguno, por lo que pensó que ellos habían grabado sus voces y las activaban en forma remota cuando ella llegaba. Al ampliar la anamnesis, los padres refirieron que desde un año atrás, la paciente dejó de trabajar en la tienda que ellos tienen en el Callao. Decía que estaba muy cansada, pasaba casi todo el día en su cuarto, todo el tiempo estaba de mal humor, descuidaba su aseo y habían notado además que pasaba varios minutos delante del espejo hablando en voz baja, como si estuviera conversando con su imagen. Pues se habían presentado síntomas agudos en la que la paciente estaba escuchando voces, ¿no? Sin que hubiera realmente personas que estaban a su alrededor, tenía unas ideas acerca de que las personas que estaban a su alrededor la hostilizaban y que el jefe quería despedir y que le habían puesto un chip en el teléfono. Pero ya hacía varios meses había estado con una conducta extraña y con además una función alterada en su día a día. Pues este caso es importante para entrar en nuestro tema de hoy día, ¿no? Que es la esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno psicótico, es el más importante y el más frecuente de los trastornos psicóticos. Y se sabe ahora que está derivado de una disfunción cerebral multifactorial, una disfunción que ha afectado el neurodesarrollo y que tiene factores genéticos, epigenéticos y ambientales. Esta disfunción se presenta con un amplio rango de síntomas y signos, tanto en procesos cognitivos, emocionales y también físicos, ¿no? La prevalencia de vida es de 1% en la población general, aumenta según el grado de parentesco, ¿no? Es decir, mientras más antecedentes familiares haya de algún trastorno psicótico en la familia, hay más riesgo de que se presente la enfermedad. Esa enfermedad se presenta entre los 15 y 25 años. ¿No? Es raro que se presente después de los 30 años, ¿no? Generalmente cuando uno encuentra un cuadro psicótico por primer episodio después de los 30 años, tiene que sospechar otra patología. La evolución de la esquizofrenia es con recaídas frecuentes. Sin embargo, hasta una cuarta parte de los casos presenta remisión completa después del primer episodio, pero sí, la mayoría de casos va a la cronicidad. Y un porcentaje también va al deterioro, es decir, que no se recupera. Pero sin embargo,
puede haber una recuperación funcional, aún en los casos crónicos, ¿no? Hasta un 50-70%. Es decir, las personas con esquizofrenia, a pesar que pueden tener recaídas y un nivel de deterioro, pueden adaptarse y pueden funcionar socialmente, ¿no? En muchos trabajos, inclusive algunas profesiones. Ahora, el tratamiento de la esquizofrenia es sintomático, especialmente farmacológico. No sabemos exactamente todas las causas, porque vamos a ver posteriormente que hay muchas causas, hay muchos genes comprometidos, hay disfunciones en varios circuitos cerebrales, pero lo que tratamos son los síntomas, ¿no? Lo tratamos con un tratamiento que es eficaz en la mayoría de los casos, pero también deben incluirse terapias psicológicas y sociales. Entonces, esto es en general la sumilla de toda la clase. Vamos a ir yendo punto por punto para esclarecer mejor cada uno de ellos. La historia de la esquizofrenia es bastante reciente, ¿no? En cuanto a medicina, ¿no? Tiene solamente aproximadamente su descripción unos 130 años más o menos. Y data de Emil Kraepelin, que la describió como demencia precoz. Él veía de que personas jóvenes se deterioraban, ¿no? Como si fuera una demencia. Vamos a ver en la segunda clase tema de demencia, ¿no? Pero aquí las personas se deterioraban rápidamente. Entonces él consideró que esto era una demencia precoz, un problema del cerebro, ¿no? Ya antes del siglo XX, Kraepelin consideraba que era un problema del cerebro. Bloiler después, en el 1911, más que todo fue un descriptor clínico de los síntomas. Decía que había las 4A de Bloiler: el autismo, la ambivalencia, asociaciones laxas y afecto incongruente. Después viene Carl Schneider, que describe esos síntomas tan específicos que conocemos ahora de la esquizofrenia, que le llamamos síntomas de primer orden. Esas voces dialogantes, esas personas que escuchan como que estuvieran hablando de ellos, que hablan mal de ellos, que los insultan, que les quitan el pensamiento, que se apoderan de sus vidas, ¿no? Entonces, toda esta explicación de Schneider es clásica hasta ahora y lo vemos frecuentemente en otros pacientes. Y Jaspers también consideró que había que tener en cuenta que lo que delira el paciente, el contenido de sus pensamientos está en función de su propia vida, de lo que ha vivido, ¿no? Yo recuerdo cuando yo estudiaba psiquiatría, hacía mi residencia, era la época del terrorismo, y había mucha gente que sus problemas delirantes eran en función al terrorismo, atentados, ¿no? A persecuciones, ¿no? Igualmente, ¿no? Actualmente, por ejemplo, ustedes seguramente han visto muchos pacientes que sus temas delirantes están en función a cosas actuales de su vida, ¿no? La informática, la tecnología, ¿no? Cosas que se van entonces relacionando directamente con la experiencia de cada persona. Ya a la segunda mitad del siglo XX, estudiosos como Timothy Crown, Daniel Weinberg, Nancy Adres, Christopher Frick han aportado en forma importante al estudio de la esquizofrenia, describiendo ya los síntomas positivos y los síntomas negativos, como vamos a ver luego, que Weinberger propone que lo que se altera en la esquizofrenia es el neurodesarrollo, cómo se desarrolla el sistema nervioso desde la etapa prenatal. Después también Nancy Adrensen propone pues, que hay alteraciones a nivel cortical, a nivel subcortical, y Frick también considera pues, que las personas con esquizofrenia no filtran bien la información, y eso hace entonces que se desordene en su cerebro la posibilidad de tener juicios adecuados a la realidad. Sus criterios, entonces, como hemos visto de estos científicos a lo largo de la historia, han permitido actualmente tener una idea que hace que la esquizofrenia se clasifique como un trastorno mental, y lo tenemos tanto en la CICD-10, CICD-11 como el DSM-5, con criterios específicos que nos permiten hacer diagnóstico. Entonces vamos a revisar los criterios para esquizofrenia según el DSM-5, que es, como ustedes saben, la quinta edición del Manual de Estadísticas y Descripciones Clínicas de la Asociación Psiquiátrica Americana. La esquizofrenia, según este DSM-5, puede ser diagnosticada revisando estos criterios. El primer criterio, criterio A, ¿no? Donde se presentan dos o más síntomas siguientes, al menos uno tiene que ser de los tres primeros durante un mes: delirios o delusiones, ideas delirantes, trastorno de pensamiento, como saben ustedes, alucinaciones, trastornos perceptivos,
un discurso organizado, disgregado o incoherente, un trastorno del lenguaje, un comportamiento muy desorganizado o catatónico, como se ven los trastornos motores, o síntomas negativos, expresión emotiva disminuida, abulia, ¿no? Hipomímica, etc. Entonces, vamos a ver de que los cuatro primeros, ¿no? Delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento muy desorganizado, es lo que llamamos síntomas positivos. Síntomas positivos porque hay una activación excesiva de funciones psicológicas, ¿no? Que estarían dentro de un rango ya anormal por la excesividad, ¿no? Y desorganización de los mismos. Y hay síntomas negativos que más bien describen síntomas hacia abajo, es decir, disminución de la función afectiva, cognitiva, volitiva, ¿no? Entonces tenemos los dos grupos, los síntomas positivos y los síntomas negativos. Primariamente se consideraba que los pacientes con síntomas positivos excluían la posibilidad de tener síntomas negativos. Ahora sabemos que no. En un solo paciente podemos encontrar tanto síntomas positivos como síntomas negativos. Después tenemos el criterio B, ¿no? Que implica que ha habido una disminución significativa del nivel de funcionamiento en uno o más ámbitos principales. O sea, se nota que la persona tiene una disfunción en trabajo, en estudios, en sus relaciones interpersonales, en el cuidado personal. Los pacientes frecuentemente, pues, ya hace semanas o meses que han descuidado su aseo, que han dejado de ir a trabajar, que tienen problemas en la casa o en el trabajo. O sea, se nota una disfunción, ¿no? Y estos síntomas, ¿no? Han persistido por lo menos 6 meses. En el caso de los del criterio A, por lo menos un mes. Es decir, esos síntomas del criterio A por lo menos un mes. Pero también han existido ya por lo menos 6 meses lo que se llaman síntomas prodrómicos o residuales, los síntomas negativos, ¿no? O de repente algunas sensaciones delirantes o alucinatorias no tan acusadas, pero que ya se han estado percibiendo, creencias extrañas, experiencias perceptivas inhabituales. Pero esto ya ha aparecido mucho antes. O sea, estos síntomas prodrómicos, síntomas negativos, esta disfuncionalidad ha aparecido mucho antes que cuando aparecen los síntomas, podríamos llamarle notorios, ¿no? De la esquizofrenia, que son los síntomas positivos, ¿no? A veces nosotros vemos recién al paciente cuando nos lo llevan, cuando está con alucinaciones, ideas delirantes, ¿no? O agitación. Pero cuando hacemos la historia, como en el caso que vimos al comienzo de la paciente, ya había un cambio de su funcionalidad, un cambio de su conducta varios meses antes. También es criterio importante que se ha descartado que haya habido otra patología, ¿no? Que el paciente no tiene un trastorno bipolar o que tiene una depresión o un trastorno afectivo y que tampoco el paciente ha estado sometido al consumo de alguna droga o a alguna enfermedad médica como la epilepsia o como algún otro trastorno. Entonces tenemos que también, como se dice, limpiar el panorama de antecedentes de que haya habido otra patología que puede explicar la psicosis. ¿De acuerdo? Bien. Entonces vamos a revisar esas manifestaciones clínicas por procesos mentales. Lo más característico, ¿no? Dentro de los síntomas más característicos de la esquizofrenia, tenemos las ideas delirantes. Las ideas delirantes, también llamadas delusiones, ¿no? O ideas delusivas, son ideas fundamentalmente equivocadas acerca del entorno. Es muy frecuente la idea de ser controlado, la idea de que las personas saben los pensamientos, idea de que se han apoderado de los pensamientos gentes extrañas a uno. Pueden haber ideas delirantes extrañas también, como que la persona es capaz de controlar el clima, de estar en comunicación con seres de otros mundos, como esta paciente que pensaba que le habían puesto un chip, ¿no? En el celular, ¿no? Son ideas claramente extrañas, ideas que no se ajustan a características, ¿no? A características del pensamiento que podríamos llamarle, pues, entendibles, ¿no? O aceptables, ¿no? Es característica también la enajenación del pensamiento, esta idea de que se le están robando el pensamiento, que le están insertando ideas o que su pensamiento está siendo conocido externamente. Hay pacientes que les van a decir, por ejemplo, de que estos le están hablando de mí en la televisión.
hoy ahora muy común en redes sociales, ¿no? Están hablando de mí o se están refiriendo a mí. Hay un pensamiento autorreferencial. Las percepciones delirantes se refiere a que la persona percibe cosas del entorno, pero las percibe distorsionadas, ¿no? Como por ejemplo, el paciente me dice, doctor, ahí han estado la enfermera, ha estado hablando con el doctor y están complotando para matarme, para ver cómo me eliminan esta noche, ¿no? Entonces, le da entonces a las percepciones que tiene un contenido delirante, un contenido que está fuera de la realidad. Y el pensamiento precategorial, que fue descrito por Jaspers, por Honorio Delgado, en el cual las cosas comienzan a tener una característica única para el paciente, ¿no? Por ejemplo, un paciente me decía, doctor, yo no como nada que tenga hierbas, porque lo verde significa que me van a llevar a Brasil y me van a matar en Brasil, ¿no? Estaba haciendo un pensamiento precategorial. La precategorial significa ilógico, fuera de la lógica. Le da un simbolismo primario que solamente tenía un valor para él, ¿no? Ese simbolismo. Entonces, esto también vamos a ver en nuestros pacientes que comienzan a tener esas ideas en función aspectos muy personales que no tienen pues ninguna posibilidad de ser entendidos como lógicos. En la percepción, lo más común son las voces alucinatorias, ¿no? Es decir, las alucinaciones auditivas, voces que comentan la propia actividad, ¿sí? Que le dan órdenes, que discuten entre sí sobre el paciente, le ofenden, ¿no? ¿No? Pacientes que los doctores están hablando de mí, ¿no? Siempre se burlan, dicen, ahí viene, mira, lo vamos a hacerle eso, vamos a hacerle el otro. Es característico las alucinaciones auditivas mucho más que las visuales, ¿no? Las visuales son raras en esquizofrenia, se dan sí, pero de forma rara. Cuando uno ve a un paciente que debuta con alucinaciones visuales, tiene que pensar también otra cosa. No será por ahí un problema neurológico, epiléptico, un problema estructural orgánico a otro nivel. Entonces, ojo con eso, ¿ya? Ahora, también se dan alucinaciones senestésicas, que también son senestésicas las personas que sienten, ¿no? De que hay algún tipo de cambio en su cuerpo, que hay alguna sensación. Yo tenía un paciente que me decía, doctor, mis hombros me están creciendo, ¿no? Y se veía al espejo y trataba de ver y se medía inclusive, ¿no? O los niveles táctiles, ¿no? Con sensaciones que le caminan también insectos por el cuerpo, ¿no? Son menos frecuentes y a veces son más complicadas de tratar, ¿no? Pero lo más frecuente que vemos a ver son las alucinaciones auditivas. En el lenguaje vemos bloqueos, paciente que está conversando y se queda paralizado o comienza a hablar de manera divagatoria, disgregada o incoherente, ¿no? Muchas veces los bloqueos que tienen nuestros pacientes con esquizofrenia es porque están atendiendo a las voces alucinatorias, a las alucinaciones auditivas, como que quieren atenderlas, entonces se bloquean. O como había un paciente que me decía también, no digas nada, ¿no? Las voces me dicen, doctor, que no hable, que no diga nada, ¿no? Eso cuando ya estaba mejor. O también puede haber neologismos, palabras inventadas por los pacientes para referirse a alguna cosa, ¿no? Vemos últimamente menos estos neologismos, pero también han habido pacientes que inventaban palabras y solamente esas palabras tenían validez para ello. En el movimiento se pueden observar síntomas catatónicos. La catatonía clásica es la catatonía paralítica, ¿no? El paciente se paraliza, pero está consciente, no tiene un trastorno de conciencia, está consciente, el síntoma catatónico es algo que el paciente está haciendo de manera voluntaria, ¿no? La flexibilidad seria es esa condición en que nosotros le levantamos la mano, el brazo al paciente y se queda ahí, como que estuviera como si fuera un muñeco de cera, ¿no? El negativismo, la negación a responder a órdenes que se le da, mutismo, no hablar o estupor, ¿no? Cuando el paciente está totalmente inmóvil y no responde a ningún estímulo, sin haber perdido la conciencia. Entonces, estos casos son fundamentalmente también observables en pacientes que tienen una alteración, como digo, a lo que antiguamente se llamaba la esquizofrenia catatónica. Cada vez se ve menos realmente. Posiblemente está en relación con una evolución en cuanto a las características genéticas que expresaban esta patología, pero aún podemos verla en algunos pacientes. En el afecto tenemos fundamentalmente una apatía marcada que es característica de los síntomas negativos, ¿no? Una apatía, una frialdad afectiva.
en la voluntad una pérdida de interés, falta de objetivos, ¿no? Ociosidad, estar absorto y aislamiento social. Esto es lo que nos describe como características de la esquizofrenia la 10ª clasificación internacional de enfermedades de la OMS, ¿no? Que seguramente ya todos nosotros la hemos visto en algunos de nuestros pacientes que hemos podido examinar en la práctica. Entonces tenemos en esquizofrenia síntomas positivos, las ideas delirantes, las alucinaciones, alteraciones en el lenguaje, los síntomas motores, síntomas negativos, todo lo que es en menos, la apatía, el aplanamiento afectivo, la alogia, esa falta de lógica en el pensamiento, la anedonia, esa dificultad para tener placer, pero también tenemos síntomas cognitivos. En pacientes con esquizofrenia vamos a ver que hay alteraciones en la atención, en la memoria, en la función ejecutiva. Y estos síntomas cognitivos, en la medida que no haya tratamiento, pueden ir acentuándose. Y en una variante clínica de la esquizofrenia que va al deterioro, estos síntomas cognitivos se van acentuando progresivamente. Y por eso cuando no había tratamientos, ¿no? Cuando lo describió Kraepelin a comienzos del siglo XX, la describió esta enfermedad como una demencia precoz, ¿no? Porque fundamentalmente se iba deteriorando progresivamente el paciente. Y también tenemos síntomas afectivos, es decir, nuestros pacientes con esquizofrenia también pueden tener ansiedad, también pueden tener pánico, también pueden estar depresivos, y hay un gran porcentaje de pacientes con esquizofrenia que inclusive tienen ideación suicida y hacen, ¿no?, actos suicidas. Tanto por un cuadro que se llama depresión post-esquizofrénica, cuando el paciente mejora de los síntomas psicóticos, tiene una sensación pues de disfuncionalidad, de desesperanza, lo que lo llevan a estados depresivos, como también por activación de síntomas durante la enfermedad, con alucinaciones auditivas, con pensamientos paranoides que lo llevan también a la desesperación y a la ideación suicida. ¿Ok? Entonces tenemos que tener en cuenta que pueden existir todos estos grupos de síntomas. Últimamente, no últimamente, pero ya hace más o menos unos 30, 40 años, se han descrito también síntomas motores, ¿no? Se ha visto que inclusive pacientes que después hicieron esquizofrenia, ¿no? Cuando se han hecho estudios longitudinales en grupos poblacionales, se ha visto que pacientes que hicieron esquizofrenia en la adolescencia, en su juventud, de niños tenían algunas características motoras, cambios, ¿no? Mayor lentitud motora, tics, movimientos anormales, etc. Entonces se sabe también ahora que esas características llamadas los síntomas blandos de esquizofrenia pueden también estar expresando alguna disfunción en circuitos motores que tempranamente también se han alterado durante el neurodesarrollo. Entonces, miren ustedes, nosotros generalmente vemos esquizofrenia cuando lo llevan al paciente a la clínica, al consultorio, al hospital, cuando emergen estos síntomas psicóticos, estos síntomas de primer orden, ¿no?, que llamaba Schneider, estos síntomas positivos. En ese momento se declara la enfermedad, pero, ¿no?, estos síntomas, que llevamos primer episodio de esquizofrenia, lo que está haciendo es avisarnos, ¿no?, avisarnos que este paciente está ya expresando como la punta del iceberg de algo que ha estado ocurriendo de antes. Cuando hacemos la historia vemos de que el paciente ya tenía ciertas características previas y cuando ampliamos más podemos encontrar que había un periodo prodrómico que hemos revisado en el criterio, ¿no?, C, ¿no?, que hay síntomas tempranos inespecíficos. Vamos más atrás y vemos que ya había semanas o meses antes algunos otros síntomas precursores. Entonces, en verdad, cuando vemos al paciente, estamos, digamos, acudiendo a la explosión de los síntomas, pero previamente ya han habido, pues, ¿no?, un recorrido de estos síntomas, ¿no? Y aquí entonces ya hacemos el tratamiento, ¿no? Siempre el tratamiento tiene que ser agudo, rápido y intensivo, porque estamos ya entrando a disminuir la posibilidad de que estos síntomas, ¿no?, puedan generar a largo plazo una peor evolución. Porque cada episodio psicótico con alucinaciones, ideas delirantes, etcétera, están activando de manera anormal muchos circuitos cerebrales excitatorios. Y ahora se sabe que
cada episodio psicótico puede producir aumento de exocitosis celular a nivel neuronal y puede producir también deterioro. Ustedes no sé si han visto en el Hospital Arco Herrera, que hacen sus prácticas en el Arco Herrera, en algunos pabellones de pacientes crónicos, hay pacientes muy cronificados, pacientes que posiblemente están ahí en el hospital más de 30 años o 40 años, ¿no? Y que llegaron al hospital cuando ya habían tenido varios episodios psicóticos previos y que ya se habían sufrido este deterioro. Entonces, ahora sabemos que mientras más temprano podamos identificar el cuadro y dar un tratamiento, vamos a evitar que haya, ¿no?, algún nivel de deterioro a mediano o a largo plazo. ¿Por qué? Porque cuando vemos entonces la evolución de la enfermedad, vamos a ver aquí, ese es un cuadro que está en su libro el Manual de Jotón, un artículo del doctor Berríos con el doctor Huarcayo, fase de la esquizofrenia, ¿no? Hay lo que se llama la duración de la enfermedad no tratada, que puede ser varios meses o años antes de la fase psicótica, ¿no? Cuando aparece la fase psicótica tenemos todo este cuadro espectacular, pero ya antes han habido. Lo ideal sería poder hacer un diagnóstico preventivo, ¿no?, y ver de qué manera podemos, mediante algunas técnicas psicológicas o farmacológicas, tratar de identificar tempranamente síntomas que nos permitieran evitar que se expresaran, ¿no?, los síntomas psicóticos. Esto está en investigación, no hay estudios que todavía nos puedan evidenciar que hay formas de tratar en este caso, en estos casos previos o en estos síntomas previos, ¿no? Pero sí sabemos de que mientras más tempranamente ataquemos el síntoma psicótico, vamos a tener un mejor pronóstico. Antes del DSM-5 se describían síntomas, tipos clínicos de esquizofrenia. Se definía la esquizofrenia paranoide, donde predominan las ideas delirantes, alucinaciones; la esquizofrenia desorganizada, donde veíamos pacientes desorganizados, con comportamientos desorganizados, incoherentes, ¿no? La catatónica, donde la que predominaba era la actividad motora excesiva o más bien carente de propósito, negativismo. La indiferenciada, donde no se podían diferenciar bien los síntomas. O la residual, donde había síntomas negativos predominantemente y más bien los síntomas positivos no aparecían. Todos estos tipos de esquizofrenia, que durante mucho tiempo se describieron siendo siempre la paranoide la más frecuente, con más del 70-80% de casos, ahora se asume de que se pueden presentar de manera combinada, que no son cuadros clínicos excluyentes, que podemos tener síntomas paranoides, desorganizados, catatónicos o residuales en una misma población de pacientes. Por eso ahora ya no se usa esa clasificación excluyente y asumimos que en la esquizofrenia pueden existir estos síndromes de manera combinada inclusive, ¿ya? Hablemos un poquito de epidemiología. La prevalencia de vida en la esquizofrenia es de 1% en la población mundial. Hay poblaciones que están en 0,2, otras llegan hasta 2%, pero ese es el rango. Está presente en todas las culturas y en todos los tiempos, ¿no? Desde la época antigua, ¿no? Lo que había descrito Hipócrates como la frénesis o la frenesis, ¿no? El paciente psicótico, el paciente desorganizado, ¿no? En todas las culturas. En la Edad Media, inclusive, los pacientes eran los pacientes en las grandes ciudades, pues, que tenían psicosis, eran embarcados en naves y los mandaban por los ríos a que desembocaran en el mar para deshacerse de ellos en las ciudades. Después comenzaron a ser almacenados en los grandes hospitales psiquiátricos o manicomios. Pero se ha visto que hay aparentemente una mayor frecuencia en ciudades más grandes y con poblaciones más densas. Eso sí, es una de las características que se ha podido ver, ¿no? Y eso también es importante porque mientras las ciudades han crecido, aumentado en población, también se ve que estas ciudades tienen mayor prevalencia de esquizofrenia que las que tenían antes. La edad de inicio es entre 15 y 25 años. Después de los 30 es raro. Ahora, parece que en varones puede aparecer antes, ¿no? Se ha especulado sobre lo que hay este, mm, una protección hormonal en mujeres, ¿no?, y que hace que la enfermedad aparezca un poco más tardíamente, ¿no? Que esto, bien, si bien es cierto, se ha descrito, tampoco no
hay mucha información, ¿no?, que pueda dar una explicación más o menos segura sobre esto, pero sí se ve que en mujeres es un poquito más tardía la aparición de la enfermedad. Ahora, mientras más temprano aparezca la enfermedad, el pronóstico es peor. Esto, hay esquizofrenia infantil, es rara, pero puede haber, pero mientras más temprano es peor, porque eso quiere decir de que se está expresando más tempranamente esta disfunción del neurodesarrollo que está entonces implicando de que hay circuitos cerebrales que no están adecuadamente constituidos. Otra cosa importante es que la tasa de mortalidad y morbilidad en pacientes con esquizofrenia es mucho mayor que en, que en la población general. Pacientes con esquizofrenia tienen de 10 a 12 años de vida, ¿no?, menos esperanza de vida en la población general. Muchos de ellos tienen hasta el 80% otras enfermedades médicas concurrentes. Y eso puede estar en relación también con aspectos genéticos, pero también con la exposición que tienen los pacientes a problemas externos, accidentes, ¿no?, a medicación, a alimentación, etc. El paciente con esquizofrenia es más vulnerable a tener otras enfermedades y también a morir más joven. Hablemos sobre la etiología. La etiología es multifactorial, ¿no? Es decir, no es una enfermedad, ¿no?, que podamos decir obedece solamente a una etiología. No hay una causa que podamos decir, esta es la causa de esquizofrenia. Hay factores genéticos, epigenéticos y ambientales, ¿no? Entonces, por eso vemos de que ustedes también han visto en las prácticas que no hay ninguna esquizofrenia igual a otra, ¿no es cierto? Los pacientes tienen cuadros clínicos diferentes. Encontramos en unos, ¿no?, más patología, más sintomatología de un tipo, en otros de otro tipo. Sus componentes delirantes, sus alucinaciones, su sintomatología son distintas. Si bien es cierto, caen dentro de un patrón de patología, cada uno tiene alguna manifestación que lo diferencia. Y eso se explica porque hay pues una gran variedad en los factores que pueden estar relacionados con su etiología. Como les decía, Weinberger en los años 90 del siglo pasado describió que había un trastorno del neurodesarrollo que afecta a diferentes momentos de este proceso. Y esto estaría entonces, ese trastorno estaría dando lugar a alteración en los circuitos de neurotransmisión, es decir, los circuitos que tienen como función promover la sinapsis adecuadamente de los circuitos neuronales y activar tanto la percepción, el pensamiento y la acción. Se ha visto fundamentalmente que hay una desregulación de la actividad dopaminérgica, pero también en otros neurotransmisores, en glutamato, en GABA, en serotonina. Importante que, sin embargo, en esquizofrenia vamos a ver de que aparentemente hay una hiperactividad subcortical, es decir, a nivel sistema límbico, a nivel de ganglios basales, a nivel de áreas que van del mesencéfalo al sistema límbico, hay una hiperactividad. Y más bien en la región frontal o prefrontal, que es la encargada de organizar, que es la encargada de dar sentido a las cosas, hay una disminución, una hipoactividad a ese nivel. Por eso se piensa de que los síntomas positivos están relacionados con una hiperactividad subcortical y los síntomas negativos y cognitivos con una hipoactividad a nivel prefrontal. Esa es la paradoja de la dopamina. En esquizofrenia, ¿no?, hay una hiperactividad dopaminérgica en una zona del cerebro y hay una hipoactividad en otra zona. Y ya que hablamos entonces de aspectos etiológicos, miren, hay una gran cantidad de genes que se han relacionado con la esquizofrenia. Como ustedes saben, pues todos tenemos los genes que van a producir proteínas en diferentes niveles, pero hay polimorfismos en cada gen que hace que no los parezcamos pues necesariamente idénticamente unos a otros, ¿no? Y estos polimorfismos pueden estar en una serie de genes. Genes que van a producir neurotransmisores, que van a producir receptores, que van a producir andamiaje neuronal, que van a producir factores de la sinapsis, etc. Una cosa importante, ¿no?, para determinar esta
esta etiología genética es que hay mucha mayor concordancia, ¿no?, de la enfermedad en gemelos monocigóticos que disigóticos. Los gemelos monocigóticos son aquellos que comparten pues los mismos genes, ¿no?, porque había una división ya posterior que ha determinado que la carga genética sea idéntica, ¿no?, de ambos hermanos monocigóticos, ¿no? Pero sin embargo, vean ustedes, si bien es cierto, estos genes van a participar en la formación de neurotransmisores, en la plasticidad neuronal, en la sinapsis, etcétera, no todos los pacientes que tienen un hermano gemelo, ¿no?, su hermano gemelo tiene esquizofrenia, igual que ellos. 48 a 50% es la concordancia. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué pacientes que tienen la misma carga genética que su hermano gemelo, de 100 pacientes que tienen un hermano gemelo, 100 pacientes con esquizofrenia que tienen un hermano gemelo, en 50 su hermano gemelo tiene esquizofrenia, pero en los otros 50 no lo tiene? Pues ahí viene la característica de la expresión genética, ¿no? Que posiblemente hay factores epigenéticos, ¿no?, que hace que en algunas personas se expresen esos genes y en otros no. Vean ustedes cómo va aumentando la posibilidad de tener esquizofrenia conforme se van generando, ¿no?, lazos familiares, ¿no? Es 1% de la población general, pero cuando hablamos si una persona tiene un primo o un tío, aumenta al 2%, ¿no? En hermanos disigóticos al 9%, ¿no? En gemelos disigóticos al 17%. Va aumentando en función de cuando hay mayor posibilidad de haber compartido genes, pero no llega al 100%. Porque posiblemente pues, existen otros factores. Entonces, lo que se ha propuesto es que hay varias patogénesis en el desarrollo, ¿no?, que van desde proliferación, o mejor dicho, alteraciones en la proliferación, en la migración, en la organización, en la diferenciación, en la mielinización. En todos estos procesos del neurodesarrollo se pueden haber producido alteraciones que van a dar lugar entonces a una disfunción posterior por esta mala organización que se ha producido durante el neurodesarrollo. Cuando se han hecho estudios de neuropatología en pacientes o estudios de neuroimágenes en pacientes con esquizofrenia, se ve que hay menos activación de algunas áreas cerebrales, ¿no?, en adolescentes con esquizofrenia, aquí, ¿no?, ustedes, ¿no?, en adolescentes normales. A veces con esquizofrenia se ve reducción de actividad, especialmente en áreas anteriores del cerebro y también especialmente en el área prefrontal, que es el área del cerebro que está encargada de darle sentido a las percepciones, a los pensamientos, ¿no?, a las experiencias. Nuestro cerebro prefrontal, nuestra área prefrontal es el, digamos, director ejecutivo del cerebro. Esta área prefrontal está con una función disminuida en pacientes con esquizofrenia. Por eso se habla de una hipofrontalidad, ¿no? La herramienta que utilizamos nosotros para poder mantener en la mente ideas y para poder ejecutar inmediatamente una acción se llama memoria de trabajo. Esta memoria de trabajo es disfuncional en personas con esquizofrenia, posiblemente porque hay una disminución de la actividad de los circuitos de dopamina, como vamos a ver luego. Y también van a haber alteraciones a nivel del hipocampo. Vemos hipocampos más chicos, hipocampos menos diferenciados, lo cual está indicando, ¿no?, de que hay una disfunción que se ha producido durante la formación de los circuitos. Todos estos marcadores se han obtenido en investigaciones
con imágenes cerebrales funcionales. Y también después se han podido replicar en estudios post-mortem en pacientes con esquizofrenia, en los cuales se ha visto que hay estas alteraciones también estructurales. Entonces tenemos que un paciente con esquizofrenia puede tener un alelo de riesgo para hacer la enfermedad, pero también son necesarios algunos otros factores externos. Se ha visto en esquizofrenia, por ejemplo, que hay factores ambientales relacionados con la aparición de la enfermedad. Se ve más prevalencia de personas que desarrollan esquizofrenia cuando son hijos, por ejemplo, de padres mayores de 50 años, cuando la madre ha tenido durante el embarazo una deficiencia nutricional o una hipovitaminosis D, cuando la madre ha tenido infecciones virales, cuando han estado expuestos a un estrés excesivo. Se ve también mayor prevalencia de esquizofrenia en pacientes que han tenido partos distóxicos, cuando han habido hipoxia perinatal, pacientes que han estado sometidos a maltrato infantil, a estrés crónico, a bullying, a este entorno urbano que hemos mencionado. Ojo importante, al uso de cannabis, muy relacionado con aparición de los síntomas psicóticos en la adolescencia. No quiere decir que estas sean las causas de la esquizofrenia, porque vamos a ver también que muchos de estos factores ambientales los encontramos en otras patologías psiquiátricas, en depresión, en ansiedad generalizada, etc. Pero es un indicador de que estos factores pueden activar mecanismos epigenéticos que hacen que se expresen estas alteraciones que hemos revisado que están presentes en el neurodesarrollo. Posiblemente, por ejemplo, como hemos visto, hay personas que tienen hermanos gemelos, ¿no? Y que no tienen esquizofrenia. Y posiblemente por causas no conocidas, esas personas no han expresado esas características genéricas que sí se expresaron en el paciente que hizo la enfermedad. Bien, ahora entonces revisemos qué pasa con esto que hemos mencionado, que es la patogenia o la patofisiología de la esquizofrenia, ¿no? Generalmente todos los estudios apuntan que hay una alteración en la comunicación sináptica, ¿no? Y esto está en relación a alteración en circuitos de neurotransmisores, dopamina, glutamato, GABA y serotonina, pero fundamentalmente circuitos de dopamina. Miren ustedes, ¿no? ¿Cuántas vías dopaminérgicas tenemos en el cerebro? Es decir, ¿cuántas áreas cerebrales, cuántos circuitos cerebrales en el cerebro funcionan gracias a dopamina? Tenemos el área mesocortical, el área mesolímbica, el área tuberoinfundibular y el circuito nigroestriado. En la vía mesocortical, que va del mesencéfalo a la corteza cerebral a nivel frontal, se ve en pacientes con esquizofrenia que hay una hipoactividad, hay una hipodopaminergia. Esta área que depende especialmente de la dopamina está disminuida en su actividad. Y cuando se ve esta característica de nuestros pacientes en las imágenes funcionales, son pacientes en los cuales se va a predominar abulia, apatía, alogia, estos síntomas negativos. ¿Por qué? Porque esta área frontal, ¿no?, que va del mesencéfalo a la corteza prefrontal, está disminuida en actividad. Y también vamos a ver síntomas cognitivos, falta de atención, cambios en la memoria, cambios en la concentración. Entonces, los síntomas negativos se están explicando especialmente por esta hipoactividad en esta región cerebral. En cambio, la vía mesolímbica, que va del mesencéfalo, acá en verde, verde esperanza, al sistema límbico, lo que encontramos en esquizofrenia es que hay una hiperactividad de esta zona, no está regulada, está como desbocada. Se ve aquí que esta hiperdopaminergia se relaciona con los síntomas positivos, las ideas delirantes, las alucinaciones, el lenguaje desorganizado, la alteración conductual. También se ve, ¿no?, de que esta vía
dopaminérgica hiperexcitable está en relación también con ¿qué? Con una disminución de la actividad del sistema GABA. El sistema GABA, saben ustedes, es fundamentalmente el circuito, el sistema inhibitorio, ¿no es cierto? Y acá ha disminuido la actividad inhibitoria, entonces se ha desbocado la actividad dopaminérgica a nivel subcortical. Y esto explicaría los síntomas positivos. No se han establecido adecuadamente la regulación que hace que entonces esta actividad esté excesivamente aumentada. Las otras vías dopaminérgicas no intervienen directamente en las actividades psíquicas. La vía tuberoinfundibular, ¿se acuerdan ustedes, no? En donde la dopamina es el factor inhibidor de prolactina. Entonces, dopamina actúa como PI, factor inhibidor de prolactina, y evita pues que haya un aumento de la prolactina. Y la vía nigroestriada, hay dopamina también aquí, acá en este verde, ¿no? Verde selva. Pero esta vía, ¿no? Nigroestriada más bien regula los movimientos, es un regulador del sistema piramidal, ¿no? No actúa, ¿no? Cuando esta vía nigroestriada, ¿no? tiene una disfunción, ¿qué va a pasar? Va a pasar un síndrome extrapiramidal, como ocurre en el Parkinson, ¿no es cierto? Entonces las personas van a tener dificultad para los movimientos, temblores, rigidez. Y cuando falta, ¿no? Dopamina en esta vía tuberoinfundibular, ¿qué va a pasar? Galactorrea, amenorrea. Y esto se los digo ahora porque vamos a ver que en el tratamiento farmacológico, cuando los primeros antipsicóticos que se utilizaron tenían como objetivo bloquear a la dopamina, pero la bloqueaban de manera indiscriminada, bloqueaban en todos los niveles, bloqueaban todas las vías. Entonces podían mejorar los síntomas positivos, pero empeoraban síntomas negativos, ¿no? Porque bloqueaban también aquello que ya estaba baja, bloqueaban aquí la vía tuberoinfundibular en pacientes mujeres, producía galactorrea, amenorrea y producía el característico síndrome extrapiramidal, ese parkinsonismo que veíamos en los pacientes que eran tratados con los antipsicóticos antiguos. Pero aquí la idea fundamental es esta, ¿no? Cómo las vías dopaminérgicas tienen esta presentación diferente, ya sea en la región subcortical como en la región cortical. Pues la vía mesolímbica está fundamentalmente relacionada con síntomas positivos, hay una hiperactividad aquí, ¿no? Pero también, como vimos, hay una disminución de GABA y aumento de glutamato. Pues aquí el objetivo terapéutico, ¿cuál sería? Sería bloquear receptores de dopamina a este nivel, ¿no es cierto? A este nivel azul, ¿no? O celeste, para reducir la actividad de dopamina en estos niveles. Y en cambio, en la vía mesocortical, ¿no? Aquí también, en celeste, los síntomas negativos y cognitivos, ¿no? serían causados por una disminución de la actividad en esta zona. Pues, ¿qué tendríamos que hacer terapéuticamente? Tendríamos que activar esta zona, ¿no? O sea, aumentar la actividad de dopamina en esta región, donde predominan los receptores de 1. Esto es difícil. Hasta ahora, la mayoría de enfoques terapéuticos, si bien es cierto, han podido bloquear más limpiamente esta región mesolímbica, no hay muchos medicamentos que hayan podido activar la región mesocortical. Por eso los síntomas cognitivos y los síntomas negativos son los más difíciles de tratar, ¿no? Uno trata a un paciente con esquizofrenia, ustedes lo han visto en sus prácticas, ¿no? El paciente mejora. Las alucinaciones mejoran, las ideas delirantes, ¿no? Pero la apatía, la anedonia, los síntomas negativos no mejoran tan rápidamente como quisiéramos. Bien. Ahora, ¿nos sirven las imágenes cerebrales en los casos de esquizofrenia? Sí nos sirven, ¿no? Nos sirven fundamentalmente para descartar otras enfermedades que también causan síntomas psicóticos. Por ejemplo, en la mayoría de protocolos internacionales para diagnóstico de primer caso de esquizofrenia se recomienda tener una resonancia magnética cerebral o una tomografía basal computarizada. No para hacer diagnóstico, porque el diagnóstico es clínico, ¿no?
diagnóstico es clínico, el diagnóstico es por anamnesis, por antecedentes, por examen clínico, pero para descartar que esos síntomas no estén relacionados con alguna otra patología. ¿Por qué? Porque nos puede dar un tumor cerebral, ¿no? Nos puede dar síntomas psicóticos, una epilepsia del lóbulo temporal, nos puede dar síntomas psicóticos, ¿no? Alguna lesión vascular. Raro, pero nos puede dar. Entonces, parte de nuestra posibilidad de descartar otra patología es hacer un examen de imagen cerebral. Ahora, en algunos casos, vemos en la esquizofrenia también dilatación de ventrículos, como ven acá, vemos acentuación de circunvoluciones, ¿no? Pero no en todos los casos. Podemos encontrar esto, ¿no? Y en esos casos, como decía Timothy Crown, en los casos donde hay más síntomas de este tipo, vemos más síntomas negativos. Pero no necesariamente eso es una característica que vemos en todos los casos. Y las imágenes cerebrales funcionales nos sirven para el diagnóstico. La respuesta es no. Las imágenes funcionales sirven en investigación. ¿Por qué? Porque basta con descartar una alteración estructural cerebral y basta con hacer un diagnóstico clínico, utilizar escalas que vamos a ver, ¿no? También. Luego, es suficiente. Las imágenes por emisión de positrones o el PET cerebral es útil en investigación, porque ustedes saben que cuando uno hace una investigación con imágenes cerebral junta una serie de casos, ¿no? Y hace métodos estadísticos que pueden entonces dar una imagen global de varios casos. No tiene ningún sentido pedir, ¿no?, una imagen cerebral funcional para hacer un diagnóstico de esquizofrenia. Ya en investigación sí, gracias a eso sabemos, ¿no?, de que hay mayor actividad en la región subcortical, menor en actividad, ¿no? Por ejemplo, acá vemos en esquizofrenia, ¿no?, como hay una menor actividad en la región frontal, ¿no? Pero no es un elemento de diagnóstico, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el tratamiento de la esquizofrenia? El tratamiento de la esquizofrenia hasta ahora, lo que sabemos es fundamentalmente con medicación que bloquee esa actividad excesiva de los circuitos de dopamina. Antes, en los años 50, no sabíamos eso. Y la esquizofrenia se trataba con una serie de medidas: contención física, la camisa de fuerza, sedantes muy potentes, bromuros, que podían producir inclusive toxicidad cerebral, hidroterapia, inmersión en tinas, ¿no?, de agua, ya sea helada, ¿no?, o agua caliente. Coma insulínico, se le ponía al paciente insulina, ¿no?, para producirle una hipoglicemia, ¿no?, hasta que tuviera un estado de coma insulínico, y cuando ya estaban los niveles muy bajos se le ponía un bolo de glucosa, ¿no? Esto aparentemente generaba tranquilidad en los pacientes agitados, pero no curaba, ¿no? Ni siquiera podíamos decir que a mediano plazo había mejoría sintomatológica, ¿no? Después apareció la terapia convulsiva, producirle convulsiones al paciente, porque se pensaba que si el paciente convulsionaba, podía también mejorar. El cardiazol, ¿no?, que producía convulsiones, era un medicamento, pero también producía arritmias cardíacas y produjo muchas muertes. O la terapia electroconvulsiva, el electroshock, famoso electroshock, que sí dio mejores respuestas, que sí dio mejores resultados, pero que tampoco no tenía una eficacia significativa. En un 30% de pacientes con psicosis, con síntomas positivos, producían mejoría, pero el paciente recaía después, posteriormente. Y lamentablemente, colocar electroshock continuamente también producía episodios de menor actividad cerebral, y muchos pacientes que recibieron muchas sesiones de terapia electroconvulsiva, ¿no? En el Arco de Herrera, por ejemplo, había pacientes que tenían sesiones diarias de electroshock por semanas, ¿no? Y eso a la larga, ¿no?, lo que producía era mayores alteraciones en la memoria, ¿no? Entonces,
a la larga esas terapias electroconvulsivas, que si bien es cierto son eficaces en casos específicos, pueden también producir mayor deterioro. Pues en los 50 aparecen los primeros medicaciones antipsicóticas, que se llamaron neurolépticos, porque el neuroléctico produce una alexis, ¿no?, de la agitación, una disminución de la agitación. Fueron descubiertos por casualidad cuando se estaba investigando un anestésico. Pacientes que se les aplicó la clorpromacina presentaron, ¿no?, sedación leve, tranquilidad, y entonces dijimos, bueno, dijeron los investigadores, vamos a utilizarla en psicosis. Y dio resultado. Pero la clorpromacina bloqueaba todos los receptores de dopamina, de 1, de 2, de 3, de 4. Entonces, ¿qué producía? Mejoría de síntomas positivos, pero podía acentuar síntomas negativos, podía producir parkinsonismo y podía producir en mujeres galactorrea, amenorrea. Y además, como había sido descubierto por casualidad, también afectaba a los receptores no adrenérgicos, hipotensión, antimus tenía una acción antimuscarínica, podía producir aumento de peso, podía producir alteraciones en la memoria, y antihistamínica también. Entonces, estos efectos colaterales se veían en pacientes que estaban muy sedados, hipotensos, ¿no?, y aumentados de peso. Después aparece el haloperidol, que ya se realiza de una manera mucho más directa, mucho más dirigida, especialmente a actuar sobre los receptores de dopamina, y ya tiene menos acción sobre otros receptores. Pero aún, hasta los años 90, prevalecía el uso de esos antipsicóticos llamados de primera generación. Y el efecto, ¿no?, lógicamente era bueno, fundamentalmente para los síntomas positivos, pero con efectos adversos importantes. En la década de los 90 aparecen los antipsicóticos de segunda generación, que ya están hechos directamente para bloquear receptores más específicos a nivel subcortical. Clozapina, risperidona, olanzapina, quetiapina, aripiprazol, ciprasidona, de las cuales las dos primeras, clozapina, risperidona, tienen más eficacia actualmente y más uso, especialmente risperidona, quetiapina también, olanzapina. Clozapina se usa más en pacientes que no han respondido a tratamientos anteriores, porque clozapina tiene eh, un efecto adverso sobre serie blanca. En algunos pacientes puede producir una neutropenia. Entonces se recomienda que solamente se utilice cuando han fracasado ya dos esquemas de tratamiento con otro antipsicótico. Estos atípicos o de segunda generación tienen más acción sobre los receptores de 3 y de 4, más subcorticales, menos prefrontales, y tienen acción sobre el receptor de serotonina 5-HT2A. Este receptor de serotonina lo que hace normalmente cuando se estimula es bloquear la actividad de dopamina a nivel frontal. Pues la idea de bloquear este receptor es desinhibir la actividad de dopamina a nivel frontal. Mejora un poco la actividad dopaminérgica a nivel frontal, por eso se piensa que puede también activar a estas regiones y mejorar los síntomas negativos, aunque los resultados no han sido tan espectaculares como se pensó que iban a ser. En todo caso, actualmente los de segunda generación son primera elección. Entonces, si bien la eficacia es casi la misma en cuanto a síntomas positivos, no aumentan síntomas negativos, no producen efectos extrapiramidales ni producen síndrome de galactorrea, amenorrea en cifras importantes. Lo pueden producir, sí, posiblemente a dosis mayores, pero en dosis terapéuticas son mucho más seguros que los de primera generación, ¿no? Como ven ustedes aquí, se les llama atípicos a los de segunda generación porque era típico que los de primera generación produjeran efectos adversos que he descrito. En cambio, estos, como no producen esos efectos adversos, se les ha denominado atípicos. Entonces, revisamos lo que habíamos dicho, ¿no?
¿no? Aquí ese antagonismo de receptores de uno por los típicos podía producir aumento de síntomas negativos. Aquí el antipsicótico que bloquea el receptor D2 mejora síntomas positivos, pero los antiguos podían producir síndrome de la galactorrea amenorrea o podía producir también síndrome extrapiramidal, ¿no? Esto entonces se disminuye significativamente con el uso de los antipsicóticos de segunda generación. Aquí lo que les decía, ¿no? Entonces los atípicos son mejor tolerados que los típicos, no aumenta síntomas negativos ni cognitivos, producen menos síntomas extrapiramidales y síndrome de galactorrea amenorrea. Sin embargo, una cosa importante en los de segunda generación es de que tienden a producir mayor ganancia de peso y síndrome metabólico. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque una de las características de este tratamiento es el aumento de peso. Entonces hay que tener con los pacientes que vamos a tratar con estos medicamentos de segunda generación, hay que ponerlos en un régimen de dieta, ¿no? Donde se disminuyan carbohidratos, disminuyan grasas y también este, motivar su actividad física. Esas son las dosis que se utilizan, los que han estado, por ejemplo, en emergencia, en los hospitales, ¿no? Donde han hecho prácticas en emergencia psiquiátrica, han visto que se utiliza aloperidol inyectable, porque es bastante seguro y rápidamente puede controlar un cuadro de agitación. Si no hay agitación, no es necesario utilizar medicamentos por vía inyectable, se puede utilizar vía oral. El risperidona es bastante efectivo a dosis de 2 a 4 miligramos, o lanzapina a dosis de 10 miligramos, o quetiapina entre 300 y 500 miligramos. La clozapina generalmente se reserva, como dije, cuando uno ha utilizado ya algún esquema con risperidona o con quetiapina o con olanzapina y no ha dado resultado. Un esquema de 3 a 6 semanas es lo que se considera suficiente, llegando a dosis terapéuticas. Si no hay resultados, se usa clozapina. Clozapina tiene mucha eficacia, pero como digo, tiene también en su contra ese efecto que se puede producir en hasta 2% de pacientes, ¿no? Con disminución de los neutrófilos. Es inclusive paciente que comienza a usar clozapina, se recomienda que debe de tener durante las primeras 6 semanas controles semanales, ¿no? De hemograma y las siguientes semanas hasta el sexto mes cada 15 días. Bien, aparte del tratamiento farmacológico, es importante la intervención psicológica y social. El paciente, cuando comienza a mejorar y cuando ya está bien, nos dice el doctor, sí, pues yo me acuerdo, ¿no? Que pensaba eso, pero yo escuchaba las voces, doctor, y evidentemente las escuchaba, una alteración perceptiva, ¿no? Que el paciente está recibiendo. Pues en ese caso, cuando el paciente ya tiene una capacidad de poder recibir indicaciones, es muy eficaz la terapia cognitiva conductual para que el paciente reconozca sus síntomas e inclusive pueda hacer algunos síntomas residuales, controlarlos y pueda también identificar cuándo está teniendo por ahí alguna recaída. Capacitar en habilidades sociales también es muy importante. La mayoría de pacientes con esquizofrenia tiende a aislarse, tiende a tener una disfunción. Entonces es importante también activar esa capacitación de habilidades sociales. Terapia familiar, se ha visto que la terapia familiar es una de las medidas más importantes para evitar las recaídas, porque cuando la familia entiende lo que tiene el paciente, también ayuda en cuanto a la condición que el paciente necesita, ¿no? Para no someterse a factores estresantes importantes, para tener también un soporte en su tratamiento, en su evolución y en su seguimiento. Ahora también en pacientes que ya tienen un nivel de disfuncionalidad, la ayuda con rehabilitación vocacional y apoyo para conseguir trabajo. Hay actualmente en el Programa Nacional de Salud Mental, en el Programa Nacional de Salud Mental, hay objetivos orientados precisamente a darle
algunas alternativas vocacionales y ocupacionales a pacientes con esquizofrenia. Y esa más o menos es la evolución. Hay una etapa premórbida, una etapa prodrómica, y acá aparecen los síntomas. Y puede haber una disfuncionalidad que lleva al deterioro. Como digo, la mayoría de pacientes van a la cronicidad. Hasta un 95, una cuarta parte de los pacientes pueden recuperarse totalmente. Pero la mayoría, el 70%, va a la cronicidad. Cronicidad no quiere decir que no sean funcionales. Pueden ser funcionales, pero tienen que tomar permanentemente durante toda su vida la medicación para evitar que aparezcan recaídas. ¿De acuerdo? Inclusive hay pacientes que a pesar que toman la medicación tienen recaídas, porque no sabemos exactamente qué otros factores todavía genéticos o epigenéticos estén actuando. Estamos atacando fundamentalmente lo que hemos descrito, ¿no? En relación a los receptores dopaminérgicos, pero posiblemente en las esquizofrenias que van a la cronicidad y al deterioro haya otros factores que aún no captamos. Entonces, vemos de que un porcentaje de pacientes, mínimo sí, generalmente un 10%, puede ir al deterioro progresivo y a la institucionalización. El paciente prácticamente está permanentemente en una clínica, en un hospital o en su casa, pero sin tener ninguna actividad. En resumen, vemos entonces que hay influencias biológicas, genéticas, hay influencias epigenéticas o psicosociales, hasta que la persona sea vulnerable, ¿no? Hay una vulnerabilidad y durante varios meses o años puede haber esos síntomas prodrómicos. Y por alguna razón se produce el brote psicótico, que es lo que vemos clínicamente, que puede ir a la remisión en un porcentaje bajo, 25%, o puede ir a la cronicidad, con un potencial deterioro o con estados residuales. Bien, ahora, ¿qué hace peor un pronóstico en esquizofrenia? Una historia familiar de psicosis. Cuando mayor antecedentes hay de psicosis, hay más riesgo de que el pronóstico sea peor, porque puede ser que haya más carga genética, que haya más genes involucrados. Entonces ahí se va a producir posiblemente mayor características clínicas y mayor riesgo. Edad de inicio más temprano, ¿no? Cuando hay un nivel de desarrollo cognitivo y social deficiente, chicos, por ejemplo, que aparece su esquizofrenia a 13, 14 años, no desarrollan un adecuado nivel cognitivo, tienen deserción escolar, no pueden insertarse socialmente. Cuando la personalidad premórbida es esquizoide, paranoide o esquizotípica, eso lo van a ver ustedes en trastorno de personalidad, ¿no? Personas esquizoides que tienen aislamiento, ¿no? A a pocas relaciones sociales, o los paranoides que tienen tendencia pues a la desconfianza, los esquizotípicos, que son personalidades raras, extrañas, que tienen creencias, ¿no? Que se alejan de lo socialmente aceptable. Cuando la persona que vemos por primera vez con un cuadro psicótico tiene también antecedente de un funcionamiento premórbido deficiente. Cuando nos hemos demorado mucho en tratar el cuadro psicótico. Cuando episodios psicóticos previos no han tenido respuesta al tratamiento. Cuando predominan síntomas cognitivos y negativos. Esto es complicado, ¿no? Porque, como les digo, ¿no? A veces controlamos síntomas positivos rápidamente, relativamente rápidamente, pero nos quedan los síntomas cognitivos y negativos, ¿no? Cuando hay aspecto conductual negativo, es decir, a veces pacientes que no aceptan la enfermedad, no llegan a tener conciencia de la enfermedad. O sea, a pesar, ¿no?, que les dan el tratamiento y pueden mejorar, no siguen el tratamiento, descontinúan su farmacoterapia.
También se ha visto en estudios post-mortem, ¿no?, que los pacientes que tenían más deterioro y más sintomatología no controlada tenían también mayores cambios neuroanatómicos. Y una cosa que también aumenta el pronóstico negativo es el consumo de sustancias. Bien, vamos entonces a los últimos slides a ver el diagnóstico diferencial. ¿Qué otras psicosis se pueden presentar y no son esquizofrenia? En primer lugar, el trastorno psicótico breve. El trastorno psicótico breve, también llamado psicosis aguda o psicosis transitoria, es un trastorno que tiene también o puede tener uno o más de esos síntomas que se presentaban en la esquizofrenia, en el criterio A, ¿no? Puede haber delirio, puede haber alucinaciones, un trastorno en el lenguaje, un comportamiento muy desorganizado. Pero al menos un síntoma tiene que ser o delirio, alucinaciones o un discurso desorganizado. Pero estos síntomas duran menos de un mes y por lo menos un día. A diferencia, ¿no?, de la esquizofrenia, que generalmente, ¿no?, en esos síntomas tienen más de un mes. O ustedes me dirán, bueno, pero un paciente con esquizofrenia puede ser que esté presentando los síntomas y antes del mes lo llevamos al tratamiento. Sí, efectivamente, ¿no? Y puede ser que mejore con el tratamiento antes del mes. Sí, efectivamente. Pero acuérdense que para diagnosticar esquizofrenia tenemos también que tener el antecedente de esa etapa prodrómica, ¿no?, que han sido 6 meses en las cuales el paciente ya ha tenido síntomas disfuncionales. Aquí no, aquí aparecen los síntomas con el paciente que ha estado funcionando adecuadamente de manera previa. ¿Ok? Ahora, una esquizofrenia, un trastorno psicótico breve puede aparecer de la nada. Un paciente puede estar aparentemente sin ningún estrés y aparecer un trastorno psicótico breve, ¿no? Pero generalmente hay un estrés identificable. Me acuerdo de un paciente que vi en el hospital hace algunos años, de un chico que era un motorizado, ¿no?, que hacía trabajos en moto y que un día había tenido que ir a depositar un dinero, una cantidad de dinero grande en un banco. Y cuando estaba manejando, comienza a pensar que lo están siguiendo, ¿no? Porque obviamente, y él, como tenía esa gran cantidad de dinero, sospechó que querían robarle, ¿no? Y llegó al banco muy agitado, ¿no? Decía que lo estaban persiguiendo, ¿no? Que había visto, ¿no?, cómo se acercaban a él, ¿no? Cómo se habían mandado mensajes, ¿no?, a otro, de un auto a otro auto, ¿no? Lo llevaron al hospital, les estuvo 2 o 3 días y a los 3 días mejoró totalmente. Se borró totalmente la sintomatología. Y no tenía antecedentes, era un chico que estaba trabajando 20 y tantos años. Entonces, esos cuadros de psicosis aguda se pueden ver. Posiblemente exista algún factor también, ¿no?, algún factor genético predisponente, pero no tiene esa característica que hemos mencionado en la esquizofrenia, donde hay ya un antecedente que podemos encontrar en la anamnesis. ¿Ok? Podemos encontrar también psicosis aguda, ¿no?, en estados posparto, ¿no?, llamada psicosis posparto, psicosis puerperal. Pacientes, mujeres, después de dar a luz, que presentan síndromes psicóticos, piensan, ¿no?, que inclusive su hijo ha muerto, o que su hijo no es su hijo, o tienen una condición paranoide en relación a que les han cambiado el bebé y tienen una serie de alucinaciones y ilusiones. En esos casos hay que separar, ¿no?, al niño de la madre que da tratamiento, y los resultados también son favorables a corto plazo. ¿Ok? Después tenemos el trastorno esquizofreniforme, que es como una esquizofrenia, ¿no? Hay síntomas de criterio A, ¿no? Pero, ¿no?, este, el episodio dura, estos síntomas duran como mínimo un mes, pero menos de 6 meses. Habíamos mencionado, ¿no?, de que en esquizofrenia teníamos que encontrar también
síntomas que encajaran dentro de esta posibilidad, ¿no? De pródromos, ¿no? De esos síntomas prodrómicos, ¿no? Entonces, aquí el episodio de trastorno, ¿no? Tiene que ver con mínimo un mes, pero no hay esa duración de 6 meses que hemos mencionado en relación a los otros síntomas. O sea, podemos en todo caso, ¿no? Identificarlo como transitoriamente, ¿no? Puede ser un diagnóstico provisional. Es posible que después un cuadro que inicialmente diagnosticamos como esquizofreniforme, después aparezca, ¿no? Otro cuadro posteriormente, ¿no? Y ya con todos los síntomas característicos de la esquizofrenia. Después tenemos el trastorno de ideas delirantes, finalmente, ¿no? Que es un trastorno raro, un trastorno mm, que no es frecuente, ¿no? En el cual la persona tiene una sola idea delirante, persistente, ¿no? Que la mantiene, ¿no? Incluso muchas veces durante toda la vida. A diferencia del criterio A de esquizofrenia, no hay alucinaciones, y si las hay son muy, ¿no? Muy leves, ¿no? No hay severas importantes y se relacionan cuando existen con la idea delirante. Y esas personas, a pesar de que tienen esa idea, pueden funcionar, pueden funcionar. Se ve, por ejemplo, alucinaciones, se ve ese tipo de ideas delirantes, pueden ser otomaníacos, ¿no? Las ideas de que otra persona de un estatus superior está enamorada del sujeto. Es una piensa, está segura, ¿no? Que la persona tal tiene, ¿no? Tiene una atracción hacia ella o hacia él, ¿no? Y en realidad todo lo ha elaborado, ¿no? Delirantemente en su mente, ¿no? No hay realmente algo, ¿no? Que lo lleve a pensar así, o no tiene una secuencia lógica, pero es una idea fija, fuera de la realidad, ideas de grandiosidad, ¿no? Los celotípicos, acá mucho cuidado, ¿no? Porque muchos pacientes celotípicos tienen ideas delirantes de celos. Y esas personas que inclusive, ¿no? Tienen algunas medidas, ¿no? Fuera de la realidad, como espiar a su pareja, ponerle detectives, ¿no? Ponerle una serie de medidas para comprobar aquello que nunca pueden comprobar, ¿no? Pero permanentemente están en eso. Muchas de esas personas inclusive pueden cometer actos violentos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ideas delirantes de persecución, ¿no? También puede haber, o ideas extrañas, ¿no? Como que pacientes que sienten que se comunican pues con los extraterrestres, ¿no? Y eso lo mantiene a lo largo de toda su vida, ¿no? Están convencidos de eso, ¿no? Pero funcionan en otros niveles. O las ideas somáticas, aquí, que a veces están en relación con presentar algún defecto físico o una enfermedad, fuera de toda posibilidad de comprobar que no es así. Hay que diferenciar aquí personas que tienen cuadros depresivos que también hacen ideas delirantes secundarias a la depresión. Por ejemplo, tenía un paciente que tenía la idea, ¿no? Delirante, ¿no? De que su brazo derecho era más grande que su brazo izquierdo, ¿no? Más largo que su brazo izquierdo. Y se lo medía siempre, ¿no? Y se lo medía, ¿no? Inclusive iba a traumatólogos, ¿no? Algunos les pidió que lo operaran, inclusive, ¿no? Que le cortaran un poco del hueso del brazo, ¿no? Esos pacientes muy rara vez aceptan un tratamiento farmacológico porque están convencidos que lo que piensan es verdad. Cuando lo aceptan, mejoran, pero lo dejan posteriormente. No es frecuente, pero hay que tenerlo en cuenta como diagnóstico diferencial de esquizofrenia. ¿Ok? Entonces, recordar, y es lo que hemos mencionado, ¿no? Trastornos esquizotípicos de personalidad, lo van a ver en su clase de personalidad, psicótico breve, esquizofreniforme, ideas delirantes y esquizofrenia. ¿Ok? Entonces, como conclusiones podemos decir que los trastornos psicóticos implican una ruptura de la persona con la realidad.
La esquizofrenia constituye el cuadro psicótico más prevalente. Es una enfermedad cerebral, ojo, es una enfermedad cerebral con base genética, ocasionada por un probable trastorno del neurodesarrollo con alta heredabilidad. Pero intervienen también factores epigenéticos y ambientales, como hemos revisado. Es importante el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno, porque reducen el riesgo de cronicidad y deterioro. Actualmente, el tratamiento principal es el farmacológico, pero son importantes las intervenciones psicosociales, como hemos mencionado, ¿no es cierto? No quiere decir que en el futuro no vayamos de repente a identificar formas de llegar, ¿no?, a la expresión genética, ¿no? Ustedes saben que muchos genes se desmetilan o se metilan por factores epigenéticos. Entonces, si llegáramos a esa psiquiatría de precisión, estaríamos de repente dando pues un paso gigante para poder, ¿no?, actuar de manera preventiva en estos casos, ¿no? La tarea de todo médico, chicos, como ustedes lo van a hacer, ¿no?, es saber referir al psiquiatra cuando la enfermedad es clara, ¿no?, pero también la identificación de síntomas prodrómicos en pacientes con factores de riesgo primordios. ¿Por qué? Yo he tenido pacientes que han estado, pacientes jóvenes, llegaban 18, 19 años, que han estado 2, 3 años en el psicólogo, porque habían comenzado a presentar, ¿no?, conductas raras, extrañas, ¿no? No querían levantarse, desasiados, ¿no? Muchos de ellos, esto se había originado después de un fracaso sentimental o de una frustración en estudios, ¿no? Entonces decían, no, es la adolescencia, es esto, llévalo al psicólogo. Y con el psicólogo, ¿no?, hasta meses, años inclusive, hasta que no aparecen los síntomas psicóticos. O sea, ustedes con esto, con esta información que tienen, con su clase, con los pacientes que ven en un caso, ¿no?, un paciente que está presentando, un adolescente que está presentando estas conductas extrañas, esta disminución de su funcionamiento, ¿no? Esto, lo primero que lo vea el psiquiatra de adolescentes, que felizmente tenemos, ¿no?, en el Perú, ¿no?, el servicio de psiquiatría de niños y adolescentes, antes, ¿no?, de concluir, ¿no?, que es una cuestión de los adolescentes, así como que es una crisis de adolescentes, ¿no? No tengan miedo, como médicos que van a ser ustedes de cualquier especialidad, de referir al psiquiatra. A veces uno dice, no, si le digo a la mamá que lo lleva al psiquiatra va a pensar de que no, que le estoy diciendo que su hijo está loco. No, por eso tienen que educar también, tienen que informar, tienen que transmitir la posibilidad de hacer una intervención precoz. Muy bien, entonces dejo de compartir. A ver, y son las 4:25. Nos damos 10 minutos para hacer preguntas. ¿Mm? O si no hay preguntas, nos damos 10 minutos para... A ver, aquí hay una pregunta. Thais, mi alumna del grupo. ¿Mm? Sí, doctor, buenas tardes. Hola. Quería consultar los criterios para esquizofrenia infantil, ¿son los mismos que los criterios que nos acaba de decir? Ujú. Sí, son los mismos, son los Pero, mismos. Ujú. ¿por qué hay esa diferencia, no, de inicio? ¿Por qué, o qué factores podrían influir en el inicio, no? Para que sea infantil o para que sea la esquizofrenia de normal. Claro, en esquizofrenia infantil lo que ocurre posiblemente es que hay una mucho mayor carga genética. Entonces aparece mucho más temprano la esquizofrenia. La esquizofrenia infantil tiene posiblemente una carga biológica mucho mayor. Se ve esquizofrenia infantil también en pacientes que tienen mayores antecedentes de cuadros de psicosis en la familia, ¿no? Entonces, y por eso, como hemos visto también, es un factor de mal pronóstico, una esquizofrenia que se presenta antes de los 15 años. ¿No? No es muy frecuente, felizmente,
pero cuando se presenta el pronóstico es más sombrío que en la esquizofrenia que se presenta durante la adolescencia. Muchas gracias, doctor. Ujú. Por ahí había otra pregunta. Bien. Entonces, igualmente al finalizar la segunda clase podemos seguir con las preguntas. Vamos a dar unos 10 minutos para que se tomen su hidratante y hagan su pausa activa. ¿Ok? Y nos volvemos a reunir entonces dentro de 10 minutos. Está bien, doctor. Listo, gracias.